Vamos a comenzar. Primeramente, debo hacer un breve repaso de lo que hemos venido conversando y hablando. En- Iniciamos a un capítulo que le llamamos las capacidades del espíritu. Y hablamos primeramente de las capacidades sensoriales, los sentidos espirituales, el oído, la vista, el olfato, el tacto, el gusto espiritual y también la sinestesia espiritual. Después hablamos sobre la intuición como una capacidad del espíritu de conocer sobrenaturalmente muchas cosas. La intuición es una capacidad que tiene el alma, pero también la tiene el espíritu, es la capacidad de conocer sin investigar. Y a través de la intuición es que de esa capacidad intuitiva, así se la llama, es que el Señor canaliza los dones de revelación como, por ejemplo, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritus, que son dones que a través de los cuales nos viene conocimiento de manera sobrenatural, de manera sobrenatural. Entonces, nosotros, evidentemente, ¿no es cierto? Estamos cada día como hombres y mujeres espirituales percibiendo cosas, aprendiendo cosas, recibiendo revelaciones que no las aprendemos porque estamos investigando determinados asuntos, sino porque simplemente el espíritu utiliza esa capacidad intuitiva que tenemos. El Espíritu Santo, digo, utiliza esa capacidad intuitiva que Él le dio a nuestro espíritu y a través de esa capacidad intuitiva nos trae revelaciones. Nuestro capítulo, ya dije, ¿no es cierto?, es las capacidades del espíritu. Hemos visto ya algunas. Y la última clase hablamos sobre el conocimiento del espíritu, los diversos tipos de conocimiento que el espíritu eh, ejercita, posee. Y hablamos, por ejemplo, del conocimiento, el espíritu a través de lo sensorial. Luego hablamos del conocimiento mental, porque anteriormente hablamos de que el espíritu posee una mente que es distinta a la mente del alma o la mente natural, de la cual nosotros estamos tan acostumbrados, pero evidentemente nuestro espíritu posee su propia mente, y tienes la mente del alma y la mente del espíritu operando a veces hasta de maneras opuestas, porque el espíritu entiende una cosa y el alma otra cosa. Entonces, tenemos que, somos hombres espirituales. Nosotros buscamos siempre el conocimiento espiritual, el conocimiento celestial. Luego hablamos del conocimiento intuitivo como tal, esa capacidad y ese conocimiento que viene a través de la intuición divina. Y hablamos del conocimiento revelacional como un conocimiento que viene directamente de Dios, que nos es enseñado por el Espíritu Santo y no por investigación nuestra, diga, de las escrituras o de lectura o de libros cristianos, sino directamente del Espíritu. A eso le llamamos conocimiento revelacional. Y el espíritu tuyo, el mío, el de todos nosotros posee esa capacidad. Y además, hablamos del conocimiento vivencial, experimental. Vivencial. Y aquí hay un punto, y con esto ya pasamos a la clase de hoy, que quiero remarcar, y es que nosotros podemos quedarnos en todo lo anterior, en todos los tipos de conocimiento que el espíritu nuestro es capaz de aprender, recibir, percibir, pero no experimentar.
sin experiencia espiritual. Y eso es grave porque nos podemos convertir en grandes teóricos espirituales, capaces de hablar muchas cosas que son correctas y verdaderas, pero por otro lado sin experiencia, sin experimentar la verdad, la riqueza, la gracia del Señor en su plenitud. Bien, hoy vamos a comenzar hablando sobre, y es una capacidad, el capítulo es las capacidades del espíritu. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre el autoconocimiento del espíritu. El autoconocimiento del espíritu. Dios dotó a nuestro espíritu renacido de una capacidad de autoconocerse. Autoconocerse. Para autoconocerse primero tienes que autopercibirte, ¿verdad? Y el espíritu tiene ambas capacidades. Cuando hablamos de autoconocerse, vamos a hablar de que el espíritu es capaz de conocerse a sí mismo como espíritu, conocer el alma y conocer el cuerpo, conocer todo lo que está ocurriendo. Y en esa capacidad conocer, de conocer, el espíritu, nuestro espíritu, opera, se mueve, fluye y percibe, se autopercibe. Vamos a leer algunos versículos. Primera de Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. El apóstol Pablo hace un paralelo entre el conocimiento que el Espíritu Santo tiene de la Trinidad, de la deidad. Tú sabes que tenemos un Dios trino o triuno, como algunos le llaman correctamente. Eh, entonces, el Espíritu Santo conoce la Trinidad, conoce todo del Padre, conoce todo del Hijo, y se autoconoce también. Y el apóstol Pablo hace un paralelo entre ese conocimiento que el Espíritu Santo tiene de Dios con el conocimiento que nuestro espíritu tiene de nosotros mismos. Por eso dice, ¿quién sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Entonces, en la misma profundidad en que el Espíritu Santo conoce a la deidad, a la Trinidad, nuestro espíritu nos conoce. Y nosotros hacemos bien y haremos bien en creer, en creer lo que el Espíritu revela acerca de ti mismo. Mira, el alma te puede decir, tú estás bien, pero el Espíritu te puede decir, no estás bien. La pregunta es, ¿a quién le vas a creer? Si vas a creer a tu alma o vas a creer al Espíritu. Pero el que más te conoce y el que mejor te conoce, indudablemente, es tu espíritu. Por lo tanto, haremos bien en estar atentos a los diagnósticos que el espíritu hace, y hablo de nuestro espíritu. Los diagnósticos que nuestro espíritu hace acerca de nosotros mismos. Dios ha dotado a nuestro espíritu de la capacidad de autopercibirse. En Lucas 1, 46 y 47, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María está hablando aquí de esa autopercepción. Ella
su espíritu siente que su espíritu está regocijándose en el Señor. Tú puedes percibir eso en tu experiencia espiritual. Es normal que nosotros percibamos lo que está pasando en nuestro espíritu. Nos podemos sentir tristes, atribulados, gozosos, en fin, todos los estados internos que nuestro espíritu puede llegar a tener. Segunda de Corintios 2, 12 y 13, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Sí? No tuve reposo en mi espíritu. Pablo se percibe a sí mismo, percibe lo que está pasando en su espíritu. ¿Con qué lo percibe? ¿Con su alma? No, con su propio espíritu. El espíritu se autopercibe. Hechos 20, 22. He aquí yo, ligado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pablo sabe que el Espíritu Santo lo ligó a un propósito y él siente en su espíritu ese ligamiento con el Espíritu de Dios para ir detrás del Espíritu Santo en el propósito del Señor. Nuestro espíritu renacido posee las facultades de autoexamen y autoevaluación. El espíritu se puede autoexaminar y autoevaluar y también puede examinar y evaluar el alma. Tiene ambas capacidades. Veamos la primera. Nuestro espíritu posee la facultad de autoexaminarse y autoevaluarse. Segunda de Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Puedes tú saber si Cristo está en ti o no está en ti? Sí. ¿Sí? ¿Podemos saber eso? ¿Podemos percibir la presencia de Cristo dentro de nosotros? Claro, Amén. Sí. nosotros podemos, y la verdad es que diariamente, nosotros cuando vivimos en el Espíritu, diariamente percibimos esos estados de nuestro espíritu y esas cosas que ocurren dentro de nuestro espíritu. El Espíritu Santo es maravilloso porque nos da esa sensibilidad, nos dotó de esa sensibilidad para poder determinar qué está ocurriendo. Recuerda que uno de los sentidos espirituales que poseemos, aparte de los 5 más comunes, es ese sentido que se llama conciencia propia, ¿no es cierto? Los sentidos espirituales son muy paralelos a los sentidos físicos. Entonces tenemos el oído natural y tenemos el oído espiritual. Tenemos la visión natural y tenemos la visión espiritual. Y aparte de los 5 más comunes que todos conocemos, está la sinestesia o la propiocepción, o sea, la percepción de sí mismo. Lo, lo aclaro para que tú puedas entenderlo. ¿Cómo sabes que te duele el estómago? ¿Por cuál sentido? ¿Por el gusto? No. ¿Por el oído? No. ¿Por la visión? No. ¿Por el tacto? No. ¿Cómo sabemos que nos duele el estómago? ¿Cómo sabemos que tenemos náuseas? ¿Cómo sabemos que tenemos bienestar, que nos sentimos bien? ¿Cómo sabes que estás cansado? ¿Cómo sabes que estás descansado? ¿Cómo sabes que tienes sueño? Todas esas percepciones de los estados de nuestro cuerpo vienen a través de un sentido que se llama sinestesia o propiocepción. Nuestro espíritu también tiene ese sentido de la sinestesia
o la propiocepción. Entonces, yo puedo percibir cuando mi espíritu está exaltado, cuando mi espíritu está entristecido, cuando mi espíritu está ardiendo, cuando yo puedo sentir los estados de mi espíritu, percibirme a mí mismo, percibir mi propio espíritu y examinar lo que está pasando en mi espíritu. Por eso, mira qué interesante, repito el versículo, 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Bien, nuestro espíritu también juzga las conductas, las actitudes, las motivaciones de nuestra alma y las puede aprobar, corregir, reencauzar, porque nuestro espíritu está allí para conducir el alma. Entonces, Dios nos dio no solamente la capacidad de percibir lo que pasa en nuestro espíritu, sino en nuestra alma. Mira, la Biblia habla de dos hombres, el hombre interior, que es nuestro espíritu, y el hombre exterior, que es nuestra alma, nuestra alma. Y y algunos hablan del hombre de más afuera, al cual llaman el cuerpo. Y creo que está bien correcto. Entonces, el espíritu percibe el alma, percibe los estados, las motivaciones, las intenciones del alma, la juzga, la evalúa, la corrige, porque el espíritu tiene esa facultad. Primera de Corintios 11, 28 al 31. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. El apóstol Pablo está hablando aquí de el juicio, la evaluación que el espíritu debe hacer de nuestra alma. Cuando dice pruébese cada uno a sí mismo, lo que está diciendo es que tu espíritu juzgue tu alma y determine si está todo bien dentro tuyo, si estás en la posición, en la actitud correcta para con Dios. Bien, este juicio del espíritu se puede hacer de dos formas. Normalmente, nuestro espíritu juzga el alma, aunque tú no lo propongas, no te lo propongas. El alma quiere hacer determinadas cosas y cuando nuestro espíritu está fuerte, 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 ¿sí? Juzga el alma. No, esto no, esto sí. El espíritu juzga las motivaciones del alma. Entonces, nosotros lo que tenemos que procurar es mantener nuestro espíritu fuerte. Pregunto, ¿cómo mantener nuestro espíritu fuerte? Abramos ¿cómo podemos mantener nuestro espíritu fuerte? En comunión con el Señor, oración, En oración, bien, bien. en palabra, en devocionales, haciendo el altar, un altar diario nosotros con el Señor y para poder tener la guianza del Espíritu Santo. Ok, teniendo nuestro diario devocional con el Señor, ¿qué otra forma podemos mantener nuestro espíritu fuerte o fortalecer nuestro espíritu? Ayunando. Ayunando, sí, Señor, con ayunos. El ayuno hace eso, ¿eh? Fortalece tu espíritu. ¿Qué más? Más que nada, seguir sus mandamientos también, Obede obedeciendo, ¿sí? Obedeciendo los mandamientos del Señor, obedecer. por supuesto.
Claro que sí. Sí. Otro, Hablar en lengua nos fortalece. aleluya, hablar en lenguas. Hablar en lenguas eh, trae una fortaleza extraordinaria en nuestro espíritu. Y de hecho la Biblia lo dice. El que habla en lengua extraña se construye a sí mismo, se edifica a sí mismo. ¿Bien? Entonces sabemos cómo mantener nuestro espíritu fuerte. Y el tema, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es la victoria? ¿Cuál es cuando el cristiano tiene victoria en su vida? El cristiano tiene victoria solamente cuando su espíritu es más fuerte que su alma. El alma es fuerte. El alma es fuerte por defecto. Así viene. La naturaleza humana y es caprichosa. El alma es tendenciosa. El alma trata de apoderarse del ser completo y de reprimir al espíritu. El alma no quiere las cosas del espíritu. El alma quiere las cosas de esta vida. Al alma le gustan las sensaciones, las emociones, le gusta lo carnal, lo terrenal. El alma busca solamente esas cosas. Pero el espíritu es el que busca las cosas del cielo. Y el espíritu es el que busca las cosas de Dios. Y el espíritu es el que está siempre presto para Dios. Pero si tú tienes un alma muy fuerte, tu espíritu está como apresado dentro del alma. Apresado dentro del alma. Está ahí. Está. Vive, existe. Pero no gobierna. Recuerda esto. En la vida espiritual siempre gobierna el que tiene más fuerza. Siempre gobierna el que tiene más fuerza. Y si el alma nuestra es la que tiene más fuerza, será la que gobierne nuestra vida. Nuestra alma gobernará nuestra vida. El problema es que la gobernará y la dirigirá fuera de la voluntad del Señor. Siempre el alma dirige nuestra vida hacia afuera de la voluntad del Señor. Entonces, busquemos día tras día fortalecer nuestro espíritu. Estuve hablando el otro día acerca de hablar en lenguas. Los que estuvieron en la vigilia o se conectaron, escucharon una breve enseñanza. Yo creo que tenemos que ampliar en algún momento esa enseñanza y lo vamos a hacer. Pero yo quiero proponerles algo sobre el tema de hablar en lenguas, porque eh, cuando tú hablas en lenguas todos los días, sistemáticamente, todos los días, por un determinado tiempo, tu espíritu está como siempre eh, activo, siempre le has prestado atención. Cuando tú hablas en lenguas, tú le prestas atención, le das oportunidad a tu espíritu para que tu espíritu funcione, viva, fluya, salte como agua saltando para vida eterna. Entonces, he observado que, que hablamos muy poco en lenguas y hablamos en lenguas solamente cuando entramos en algún nivel de inspiración fuerte y entonces ahí comenzamos a hablar en lenguas, pero sabes, tú puedes hablar en lenguas en cualquier momento, tú puedes ahora empezar a hablar en lenguas, tú no necesitas un preámbulo o una preparación para luego recién entrar a hablar en lenguas. La verdad, podemos hacer el ejercicio en cualquier momento, pero si tomas cada día 15 a 20 minutos diarios para hablar en lengua, diarios para hablar en lengua, ¿será mucho? ¿20 minutos para hablar en lenguas? No lo es, ¿sí? Te puedes estar duchando y hablando en lenguas. Puedes ir camino al trabajo y hablando en lenguas. En tu auto, hablando en lenguas. Cocinando y hablando en lenguas. Lo que sea que estés haciendo, puedes estar hablando en lenguas. Si tú haces eso diariamente, todos los días, por 15, 20 minutos, tu espíritu se va a empezar a poner más fuerte y te vas a dar cuenta que te va a ser más fácil resistir las tentaciones
vencer la carne y sujetar el alma y someter el alma con sus pasiones. Entonces, yo les propongo que oremos por lo menos unos 20 minutos diarios en lenguas y después ora en español todo el tiempo que sea necesario, pero importantísimo, importantísimo. Amén. Muy bien, continuamos. La convicción es otra de las facultades de las cuales Dios dotó a nuestro espíritu regenerado, nuestro espíritu renacido. La convicción tiene que ver con certezas, una fe consolidada dentro de nosotros. El espíritu posee eso. La convicción espiritual es una función del espíritu y nuestro espíritu trae convicciones profundas y a través de esas convicciones que el espíritu posee, aprueba y desaprueba cosas que hacemos o no hacemos. En Romanos 14:5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Pablo está hablando aquí de que los cristianos judíos, para ellos era muy importante el sábado, guardar el sábado, pero a nosotros los cristianos gentiles no se nos ordena guardar el sábado. Por lo tanto, él está hablando de guardar los días, hacer diferencia entre día y día. Los cristianos judíos guardaban las fiestas, la Pascua, Pentecostés y todas las fiestas, y los cristianos gentiles no. Y entonces Pablo dice, unos hacen diferencia entre día y día y otro, para otro, todos los días son iguales. Cada uno esté convencido con una convicción de Dios. ¿Tú tienes convicciones de Dios? Todos tenemos convicciones de Dios que nos marcan, que nos guían, que determinan lo que hacemos. Caminamos bajo esas convicciones. Y esto es muy importante, ¿sabes qué? Porque nosotros no somos personas de doble ánimo. La persona de doble ánimo no tiene convicciones. El hombre y la mujer que tiene convicciones de Dios tiene una sola línea, una sola mirada. No importa lo que escuche allá o acá, no importa lo que opine otro, tú tienes una convicción. Tú tienes una convicción. Entonces, esas convicciones dirigen nuestra vida. Y Pablo está hablando aquí no de las convicciones de los inconversos y de los cristianos, sino diferencias entre cristianos. Y él dice, unos hermanos creen de determinada manera y otros creen de otra forma, pero cada uno esté convencido en su propia mente de lo que está haciendo. Entonces, que el Señor nos ayude para mantener firmes nuestras convicciones en Cristo Jesús y en su palabra, ¿no? Bien. El espíritu, nuestro espíritu, conoce el alma y sus procesos y discierne los estados del alma. Puedes discernir los estados de tu alma desde tu espíritu. Mira, voy a decir algo, me detengo un momento. La enseñanza acerca del espíritu nuestro renacido, yo sé que en el mundo cristiano evangélico es muy escasa. Cuando tú lees los libros de teología, y especialmente el capítulo de la teología que se refiere al hombre,
hay muy poco acerca del espíritu, muy poca información, prácticamente nada. Es todo muy por arriba. Nosotros necesitamos gente que comience a escribir, investigar, estudiar, enseñar y escribir acerca de el espíritu humano, nuestro espíritu humano, la gran herramienta que tenemos, la gran bendición que tenemos es que Dios nos hizo renacer, nos ha dado un espíritu humano renacido. Y en ese espíritu humano renacido, con ese espíritu humano es que servimos a Dios y hacemos todo lo que hacemos. Pero tenemos un gran desconocimiento acerca de nuestro espíritu humano. Por eso que me he dedicado a ir enseñando cada aspecto, y vamos a continuar así, de la existencia de nuestro espíritu, cómo funciona, cómo opera, y ahora estamos hablando de cómo opera internamente con relación al alma. Primero dijimos que el espíritu se autoconoce, conoce sus estados. Más adelante vamos a hablar de los estados del espíritu, los estados que puede tener nuestro espíritu, pero estamos hablando del autoconocimiento del espíritu y de la facultad del espíritu de conocer el alma y conocer el cuerpo. Entonces, nunca dudes de los juicios que tu espíritu hace a tu alma o acerca de tu alma. Me ha pasado muchas veces que creyendo que lo que estaba ocurriendo en mi alma era bueno, estaba bien, mi espíritu estaba diciendo que no, y que no, que no, que no, y finalmente, por no hacer caso al espíritu, tuve malas consecuencias, porque el alma se aferra a lo de esta vida, a lo terrenal. Una vez quería yo hacer un viaje y yo estaba muy motivado con ese viaje y hasta oraba todos los días por el viaje y me parecía que el viaje era de Dios, todo de Dios. Pero adentro mío, lo más íntimo, yo tenía una negativa de mi espíritu. Y yo no escuchaba esa negativa de mi espíritu, no la estaba oyendo. Y entonces seguí preparando el viaje, y cada vez que oraba, y aun cuando no oraba, el espíritu adentro prendía como una lucecita roja, ¿sí? Una lucecita roja. ¿Tú sabes lo que es la luz roja? Bueno, seguí adelante, porque el viaje, escucha, era un viaje ministerial, no era un viaje de placer ni de vacaciones, era un viaje ministerial y había una agenda con muchos compromisos, yo estaría ministrando en muchos lugares. Bueno, llegó el día del viaje, la noche anterior al viaje, y el Señor, así como no me hace escuchar un poco el Señor, yo creo que el Señor, alguna vez he dicho, es chileno. ¿Sabes por qué digo que el Señor es chileno? Por lo que dice el escudo nacional chileno. El escudo nacional de Chile tiene unas palabras, y las palabras que dice es por la razón o la fuerza. Entonces, como no me escuchaste por la razón, mira, me pegó un sacudón. No les voy a contar lo que pasó, pero fue horrible, horrible, horrible. Y gracias a Dios por esa cachetada divina, porque mi alma parecía que estaba todo bien. Y con la gente que hablaba del viaje, todo sí, sí, sí. Y la gente a la cual yo iba a ir a ministrar, sí, venga, estamos esperando al Señor, estamos orando, estamos ayunando. Así que parecía que todo estaba alineado, pero adentro mío mi espíritu estaba juzgando, evaluando y estaba diciendo no. ¿A cuánto les ha pasado algo así? ¿Sí? ¿Te ha pasado así? Claro, ¿me entiendes? Y no estamos hablando de pecados ni cosas malas, sino incluso cosas de Dios, que yo las quiero y el Señor no las quiere. Entonces,
escuchemos al espíritu, porque el alma es muy, muy caprichosa y engañadora. Jesús dijo, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Nunca confíes en tu corazón, pero sí confía en tu espíritu, en lo que dice tu espíritu. ¿Sabes por qué? Porque el espíritu es el aliado número uno de Dios. Jesús dijo del espíritu, el espíritu está siempre listo, siempre presto. Bien, el espíritu entonces discierne los estados del alma, discierne los estados del alma. Salmo 42, 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? David está aquí hablando describiendo un estado de su alma. Mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Job 30, versículo 16. Ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. Salmo 16, 19. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne reposará confiadamente. Mi carne reposará confiadamente. Estos son juicios o evaluaciones o mediciones que el espíritu hace de nuestra alma. A veces, ¿verdad? Aprobando lo que el alma está buscando, a veces reprobando lo que el alma está procurando. Nuestro espíritu también procura ministrar al alma, ministrar al alma. David, Salmo 42, 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. David le habla a su alma, le habla a su alma. Salmos 62, 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él está hablando a su alma, desde su espíritu. ¿Le hablas tú a tu alma? ¿Le hablas a tu alma? ¿Te paras frente a tu alma y le dices, espera, para, detente, confía en Dios? ¿O parece muy tonto eso? ¿Hablarle a nuestra alma? David aprendió el poder de hablar al alma. Hay un poder de hablar a nuestra alma. Nuestra alma es ministrada cuando desde nuestro espíritu le hablamos con palabras poderosas. David lo hacía. ¿Sabes cómo se llama esto? Autoministración. Autoministración. Tienes el poder de autoministrarte a través de tus propias palabras salidas desde tu espíritu. Entonces, David procura ministrarle a su alma. Le dice, ¿por qué te abates? ¿Por qué te bajoneas? ¿Por qué te deprimes? ¿Alguna vez se paró usted frente al espejo y le dijo, Carlos, ¿por qué estás así? María, para la máquina, como dicen acá, ¿sí? ¿Sí? David, ya, basta, basta. Vamos a otra cosa con el Señor. Fortalécete en Dios. Escucha, si alguien te
te ve haciendo eso, ¿cierto? Pero este hombre entendió lo que es eso y lo practicaba. Te recomiendo, practica ministrarle a tu alma. Practica ministrarle a tu alma. Reprende a tu alma cuando tu alma quiere dispararse para otro lado. Yo creo que a ustedes no les pasa que ustedes se enojan y se descontrolan, ¿verdad? No, eso me pasa a mí nomás. A ustedes no les pasa, ¿no? Pero mira, a veces hay que agarrar el alma y como un caballo salvaje. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Mm! David Márquez. Tú sabes que yo le hablo a David Márquez, ¿sí? Le habla a David. Ya, basta, basta. Cálmate, tranquilízate. Y me hace caso. Me hace caso, pero es chúcaro. Entonces, eh, tú crees que ya lo domesticaste y te reaparece por ahí en otra ocasión. Entonces, tenemos que mantener un dominio. Escucha, un dominio. ¿Cuál es la diferencia entre autoridad y dominio? La, auto- Opiniones. la autoridad es el ejercicio del dominio. A ver, Cuando ejecutamos el dominio que tenemos, que estamos ejerciendo autoridad. ¿ya? ¿Estás seguro, pastor? Mira, la Sería autoridad como, es un empoderamiento que tenemos. Todos tenemos autoridad delegada. Alguien nos dio autoridad, ¿verdad? ¿Sí? Por alguna razón tenemos autoridad. Los padres tienen autoridad sobre los hijos por una delegación divina y también social. La autoridad. Eh, pero el dominio ocurre cuando utilizas la autoridad. Tú puedes tener autoridad y no tener dominio. Tú dominas cuando la autoridad es ejercida y tienes bajo la sujeción de esa autoridad tu territorio, las personas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, miren, los padres tienen autoridad sobre los hijos, naturalmente porque Dios la delegó. Pero tenemos muchos padres de hijos muy pequeñitos que no tienen dominio sobre los hijos. Tienen una autoridad delegada, pero no están usando la autoridad o no saben cómo usar la autoridad o han entrado en la filosofía actual del uso de la autoridad en que le tienes que pedir por favor al hijo, o amenazarlo que te voy a quitar la tele, te voy a sacar el celular. Al final casi que le ruegan al hijo que obedezca. Por favor, haz caso, ¿sí? Entonces, hay una falta de dominio hoy día, de dominio, no de autoridad. La autoridad la tenemos, pero el dominio no se manifiesta porque la autoridad no se usa. Entonces, cuando, cuando la Biblia habla a Dios y dice acerca de Dios, domina entre tus enemigos, le está diciendo a Dios, ejerce la autoridad que tienes, porque Dios tiene la autoridad mayor, de Dios es el poder, de Dios es la autoridad, de Dios es todo. Ahora, Dios nos ha conferido autoridad espiritual. Y escucha esto, a tu espíritu le confirió la autoridad sobre tu alma, de manera que tu espíritu puede dominar, gobernar tu alma, pero no la gobernará si no ejerces la autoridad. Y David aquí está hablando de una manera de ejercer la autoridad que es muy potente, que es darle órdenes al alma, reprender al alma, estar en desacuerdo con los estados del alma,
juzgar el alma y finalmente gobernar el alma. Pero lo harás juzgando, evaluando de tu espíritu y ordenándole al alma que se sujete, ordenándole al alma que haga caso, que obedezca. En el Salmo 57, 8 y 9, despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Mira, David le habla al alma y le dice, despiértate, 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 ¿sí? Despiértate. En el Salmo 103, versículo 1 y 2, bendice, alma mía, a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice. David aquí está ejerciendo la autoridad sobre su alma. Salmo 116, 7. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Tranquilízate, reposa en Dios. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. ¿Necesitamos ejercer la autoridad sobre el alma? ¿Sí? Usa la autoridad que tiene tu espíritu sobre tu alma y dale órdenes a tu alma. Dale órdenes a tu alma. Sé severo con tu alma. No seas condescendiente con los estados de tu alma. Sé severo con tu alma. Sé severa con tu alma. Tu alma sube, baja, va, viene. Se cae, se levanta, se deprime, se vuelve a deprimir. El alma, así, pum, pum. A la mañana está bien, a la tarde no sabe, a la noche. O sea, el alma es una montaña rusa, pero no tiene que ser así. Alguien tiene que gobernar el alma y Dios dio a nuestro espíritu el poder y la autoridad para gobernar el alma. Vamos a usar esa autoridad. Cierra tus ojos y di conmigo, Padre, por mucho tiempo mi alma ha hecho lo que ha querido, aún afectando mi vida espiritual, mi crecimiento y mi desarrollo. Mi alma se ha apoderado de mi vida y se ha convertido en señora de mi vida. Pero en este día, entendiendo esta palabra, yo voy a tomar una actitud nueva con mi alma. Usaré la autoridad que has dado a mi espíritu y desde mi espíritu gobernaré mi alma. Ejerceré el dominio sobre mi alma con el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Nuestro espíritu también conoce el estado y los procesos del cuerpo, igual que con nuestra alma. Nuestro espíritu conoce y percibe y discierne los estados del cuerpo y especialmente los estados espirituales del cuerpo. ¿A qué me refiero? Leamos unos versículos. Salmo 73, 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aquí David habla de desfallecer en el cuerpo y en el alma. Mi carne y mi corazón desfallecen, ¿sí?
puede haber un decaimiento, un cansancio anímico y físico. Y aún nuestro espíritu puede vivificarnos en esos momentos en que estamos así como decaídos, ¿verdad? Pero se pone la cosa más intensa cuando entramos a pasajes como Romanos 7:18. Dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El apóstol Pablo declara en este pasaje de Romanos 7 que el poder del pecado y de la muerte operan en su cuerpo. Y si operan en el cuerpo de él, operan en mi cuerpo y en el tuyo también. Hay poderes malignos que operan en el cuerpo, que tienen al cuerpo como el asiento donde están establecidos. Las tentaciones, muchas de nuestras tentaciones vienen por el cuerpo operando sobre el alma. Por ejemplo, ¿por qué nos cuesta hacer dieta? Te propones hacer una dieta. Tu espíritu dice, sí, 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 hijo mío, sí, está bien, haz la dieta. Tu alma dice, el lunes empiezo, porque todas las dietas empiezan el lunes, ¿no? Pero Y el la día carne lunes, el cuerpo dice, tengo hambre, ¿sí? Y empieza el trabajo, el cuerpo empieza a convencer a tu alma de que empecemos el siguiente lunes o empecemos el martes. ¿Y sabe la cantidad de dietas traicionadas en nuestra propia experiencia? ¿Sí? Hablamos de las dietas. ¿Para qué vamos a hablar del ayuno? Voy a ayunar 3 días. Voy a ayunar 3 días, sí, en el nombre de Jesús. Y el ayuno a veces ni empieza, o a veces lo rompemos a la mitad porque tenemos tanta hambre que creemos que nos vamos a morir si no comemos. El cuerpo tiene un poder extraordinario para convencernos. ¿Para qué vamos a hablar de la oración? Empezamos a orar y a los 10 minutos estamos durmiendo. Pero podemos ver horas la televisión y no nos dormimos. El cuerpo combate las intenciones del espíritu. Lees la Biblia, ¿sí? Lees la Biblia y te duermes. Y eso es físico, pero anexado a los poderes del alma, se unen. Aquí hay una unidad del cuerpo y del alma contra el espíritu. El espíritu lucha para sujetar al cuerpo y al alma. Los estados del alma y los estados del cuerpo son un problema para el espíritu, pero finalmente dominará. Si decidimos dominar, tú y yo tenemos que tener el cuerpo y el alma bajo la sujeción del espíritu, siempre. Si no, no tendremos victoria espiritual. La victoria espiritual ocurre cuando el cuerpo y el alma están bajo el dominio directo y diario de nuestro espíritu. Entonces, la primera cosa, fortalece tu espíritu con todo lo que dijimos aquí, con todo lo que mencionaron ustedes, ¿sí? Oración diaria, devocional diario, ayunos, obediencia a los mandatos del Señor, hablar en lenguas, adorar al Señor, ¿sí? Ser fieles con todo lo de Dios. Fortalece tu espíritu, hazlo fuerte y a través de tu espíritu gobierna sobre tu alma y sobre tu cuerpo. Esa es la voluntad del Señor. Entonces no será difícil resistir y rechazar las tentaciones del cuerpo y las tentaciones del alma. No va a ser difícil porque nuestro espíritu estará gobernando y dominando. Bien, vamos a pasar
a otro tema que se llama la complacencia del espíritu. La complacencia del espíritu. ¿Qué es la complacencia? La complacencia y el deleite, de eso estamos hablando. Es la satisfacción o el placer que resulta de experimentar algo. Te complaces en eso. Tienes satisfacción en aquello. Tienes placer en eso. Lo que sea, la complacencia. Sinónimos de complacencia: satisfacción, alegría, contento, agrado, placer, gusto, deleite, gozo. ¿En qué se complace el hombre interior? Tú ya sabes que el alma y el cuerpo se complacen en las cosas de la tierra. Y cuando el alma está descarriada, se complace en el pecado directamente. Pero ¿en qué se complace tu hombre interior? ¿Cuál es la complacencia, el deleite? ¿En qué se deleita nuestro espíritu, nuestro hombre interior? Primero, se complace en Dios. Dios es su máxima complacencia, su máximo placer. Lucas 1, 46 y 47. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija, se alegra, se complace en Dios, mi Salvador. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Es el Señor tu máximo deleite? ¿Es el Señor tu máximo placer? ¿O es la comida? ¿O es la televisión? ¿O el celular? ¿O el amigo? ¿O la esposa? ¿O el hijo? Acá tenemos que entender que en el alma hay muchas prioridades, pero el espíritu tiene una sola, y es Dios y lo de Dios. Por lo tanto, cuando tú ves gente que está alineada con su espíritu, que su espíritu gobierna, su máximo placer es Dios, es lo de Dios. También disfrutan las cosas de esta vida, pero si están bien, si no están bien, pero Dios nunca faltará. El tiempo con el Señor nunca, jamás, es intransable, porque es la intimidad con el amado. Entonces, yo he escuchado este tipo de expresiones en nuestros hermanos y hermanas cristianas. No, si yo no tengo a mi hijo, me muero. No, me muero. No, si mi mamá se va, no, yo no sé qué, me suicido. No puedo vivir sin mamá. Mira, es cierto, nos apegamos a la vida y a las personas y a las cosas y a las situaciones, pero la única persona insustituible es el Señor. El único amor irreemplazable es el Señor. Por eso el primer mandato de todos, se repite en el Nuevo Testamento igual: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza, ¿sí? Con todo. Él es el primero, ¿no? Bien.
Nuestro espíritu entonces se complace en Dios. Su primera complacencia es el Señor, por sobre todas las cosas. Segundo, nuestro espíritu se complace en la ley de Dios. Romanos 7:22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Aquí el apóstol no está hablando de la ley de Moisés. No está hablando de la ley de Moisés. Está hablando de las leyes de Dios, los principios divinos. Dijo el Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. El hacer tu voluntad me ha agradado. Les pregunto, ¿siempre les gusta lo que es la voluntad de Dios para sus vidas? ¿Siempre te gusta? O a veces la voluntad de Dios es algo que ni siquiera lo quieres, pero Dios lo quiere para ti. Cuando la voluntad de Dios es recibir cosas, yo creo que a todos nos gusta. Pero cuando la voluntad de Dios es desprendernos de cosas, no creo que a todos nos guste. Pero el Señor dijo, el hacer tu voluntad me ha agradado. Ese es mi placer. Es más, dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Cuando hago la voluntad del Padre, como cuando obedezco al Señor, me siento pleno, feliz, porque encontré mi placer. ¿Es tu placer obedecer al Señor? ¿Es mi placer obedecer al Señor? Eso es lo que dice acá la palabra. En tercer lugar, nuestro espíritu se complace en los santos de Dios, en los hermanos, en la comunión con los hermanos. Salmos 16:3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Mi máximo placer es estar con los santos de Dios. Mi máximo placer es estar con los que son de Dios. Mi alegría, mi comunión, mi edificación, mi fortaleza, son ellos, los santos de Dios. Los santos de Dios. Entonces, es así. Si nuestro corazón no está así con los hermanos, ojo, cuidado. Cuidado porque quizá algunas de nuestras relaciones con los hermanos las está manejando el alma y no el espíritu. El alma es la que guarda rencores, el alma es la que se divide de los hermanos, el alma es la que no le gusta del hermano esto y de la hermana esto otro, el alma es la que busca faltas en el hermano, en la hermana, el alma, el espíritu no. El espíritu busca la comunión, la intimidad con el hermano. Mira lo que dice Filipenses 4:1. Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Mira la expresión, amados, deseados, gozo mío. ¿Son eso para ti, tus hermanos en Cristo? Todas las palabras que Dios nos habla son para nuestro examen. Entonces, cuando nuestro espíritu nos gobierna, los hermanos son lo más precioso que hay, lo más hermoso que hay. Los tiempos que pasamos con los hermanos son maravillosos. Y la iglesia primitiva entendió esto. Por eso dice el libro de los Hechos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros.
perseveraban en la comunión unos con otros. El Espíritu busca eso. Mi espíritu busca la comunión con mis hermanos en Cristo. Y cuando encuentro a un hermano, a lo mejor desconocido, nunca lo vi, recién lo conozco, pero mi espíritu salta adentro. Algo pasa. Es mi hermano. Es medio feíto, pero es mi hermano. ¿Sí? A lo mejor es distinto a mí. A lo mejor es muy diferente. O yo soy muy diferente para él y dirá, qué feíto este pastor. Pero soy su hermano. Soy su hermano. Es mi hermano. Entonces, el espíritu, tu espíritu, cuando está fuerte, cuando gobierna, se goza en los santos de Dios. ¿En qué se complace? ¿En qué se goza nuestro espíritu? Cuarto, nuestro espíritu se goza en las pruebas y en las tribulaciones. Segunda de Corintios 7:4. Mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación. Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Nosotros vamos a tener que cambiar una perspectiva que tenemos de los cristianos de este tiempo. Al cristiano del siglo XXI no le gusta sufrir, aborrece el sufrimiento y quiere que Dios lo saque de todos los sufrimientos lo más rápido posible. Pero acuérdate que las pruebas son parte de la vida cristiana. Nuestra fe es probada por medio de pruebas, valga la redundancia. Y a través de ser probada por medio de pruebas es que nuestra fe se purifica como el oro. Entonces nadie puede tener una fe purificada como el oro si no pasa por pruebas. Pero cuando pasas por pruebas, tu espíritu se goza aunque tu alma llora. Puede ser que el alma está todo el tiempo llorando y el espíritu está todo el tiempo gozándose. Y ahí tienes una disonancia. El alma está llorando y el espíritu está gozándose. Porque el espíritu está experimentando el crecimiento espiritual, el crecimiento de Cristo dentro por causa de la prueba. El alma sufre porque el alma muere, el alma experimenta la cruz y el espíritu experimenta la vida de Cristo. Mientras que el alma, llevamos al alma a morir, el espíritu se produce en grandes poderes de resurrección. Entonces, mientras que el alma muere, el espíritu se hace más fuerte. Es como dijo Juan el Bautista, hablando de él y Jesús. Dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. El alma mengua y el espíritu crece. Y en la prueba, el alma es golpeada y el espíritu es edificado. Entonces, el espíritu se goza en las pruebas. No es un masoquismo, no. Porque el espíritu entiende que las pruebas son las que son necesarias, nada más. Pero cuando hay pruebas, el espíritu está listo para gozarse en la prueba, para resistir la prueba, para soportar la prueba, para aprobar la prueba divina y agradecer al Señor. Hechos 5:41. Los habían azotado por predicar el evangelio. Los llevaron al concilio, los acusaron, los amenazaron y los azotaron. Y Hechos 5:41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Qué distinto el cristianismo de hoy, que huye de la prueba. Pero el cristianismo original se goza en la prueba.
se goza en la prueba. Cuando Dios te manda pruebas, acepta la prueba. Primero tienes que discernir si es un ataque del diablo o es una prueba. Pero cuando ya sabes que es una prueba divina, no te quejes, no reclames, no trates de escapar, no critiques a Dios por la prueba. No, gózate, conéctate con tu espíritu, deja que tu espíritu tome el mando y que tus pensamientos en el alma se alineen con el pensamiento del espíritu. Entonces, la prueba para tu alma va a ser tan dulce como lo es para tu espíritu. Santiago 1, 2 y 3. Nuestro espíritu se goza en el creer, en la fe. Nuestro espíritu se goza en la fe, en el creer. Romanos 15, 13. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Filipenses 1:25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Para vuestro provecho y gozo de la fe. Gozo de la fe. Hechos 13:42. Los gentiles oyendo se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Nuestro espíritu se goza en las promesas de Dios, en, en creer lo que Dios nos ha prometido, ha determinado para nosotros. Nuestro espíritu se goza en esa expectación y en esa confianza, en disfrutar hoy lo que vendrá, la bendición que vendrá sobre nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes tienen peticiones delante del Señor? ¿Cuántos tienen plegarias que han presentado delante del trono del Señor? Pues bien, gózate. Voy a decir algo que quizá te ayude, Estábamos hablando ayer con los apóstoles acerca de la oración y esto tiene que ver con el espíritu. Ah, estaba orando una vez con una hermana en una iglesia que yo pastoreaba y la hermana me dijo, ore por mi hija, por favor, ayúdeme y ore por mi hija. Entonces yo puse la mano en el hombro de la hermana, tenía varias hijas y tenía una hija que era un problemón, era la oveja negra de la familia, violenta, mal hablada, con malas juntas. Bueno, entonces cuando puse la mano y comencé a orar con ella estaba orando y yo estaba orando por su hija y ella lloraba, 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 lloraba por su hija. Y el Señor me dijo, detente, no ores. Dile a ella que mire a su hija, no la que es hoy, sino la que será. Bueno, la detuve y le dije, hermana, cuando cierras los ojos y oras por tu hija, ¿qué ves? Me dijo, la veo cuando la traen borracha a las 2, 3 de la mañana, los amigos, como que la tiran ahí en la puerta y ella grita, les grita y se van y ella luego golpea la puerta con violencia, hace escándalo. Eso es lo que estoy viendo en la oración. Y escucha lo que el Señor me dijo que le dijera a ella. El Señor me dijo, dile que si no cambia la imagen bajo la cual ora, no tendrá la respuesta.
Y yo dije, ¿cómo? Me dijo, está orando por el milagro, pero no ve el milagro, ve el problema. Bueno, yo le dije, hermana, tienes que pedirle al Espíritu Santo que te muestre la hija que vas a tener, no la que tienes ahora, la que va, la que, la que será, no la que es. Bueno, y me dijo, es que no puedo, pastor, es que no puedo. Puse mis manos sobre su cabeza y dije, Espíritu Santo, dale una visión de la hija que va a tener. Y en un momento, como que una sonrisa se esbozó en su rostro y dijo, sí, 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 ahí ya está, ahí la tengo. Bien, oramos. Y la oración fue, Señor, gracias por esta hija que voy a tener. Gracias porque esta es la hija que tú me das. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y empezó a orar y a declarar cosas sobre la hija que veía en la visión. Así que ahora tenía dos visiones, la que en la actualidad era y la que el Señor le había dado que iba a ser. Entonces yo le dije, mira, cada vez que vas a orar, conéctate con la visión de la hija que vas a tener, no con la que tienes. Y ora eso, declara eso, describe eso. Di, veo a mi hija, te veo, estás así, haciendo esto, lo otro, eres una hija obediente, eres una hija temerosa de Dios, eres todo lo contrario de lo que era la hija. La hija hablaba 5 palabras y 3 eran garabatos, ¿no? Malas palabras. Bueno, entonces ella oró así. Y yo dije, cuando vayas a tu casa, todos los días ora por tu hija, pero conéctate primero con la imagen y luego declara, 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 declara. Bien, pasaron 2 meses. La hija se puso peor, peor. Ahora yo la conocía, la chica, y la quería mucho. Yo también me quería a mí. Supuestamente era su pastor, aunque ella no venía nunca a la iglesia. Y un día me encontré con ella y la saludé y me dijo, y yo le dije, ¿cuándo te vamos a tener en la iglesia? No, pastor, cuando usted sea viejito, porque ahora voy a disfrutar la vida. Cuando usted sea viejito, yo voy a ir a la iglesia. Yo le dije, a mí me parece que vas a ir antes, pero bueno, el Señor sabe. Y fue muy amable y nos despedimos. Cuando habían pasado como 3 meses de su oración, de la hermana, que todos los días oraba, la respuesta, no el problema, llegó la hija. La hermana vino temprano y me dijo, mi hija me dijo que hoy día viene a la iglesia, pero que no se haga ilusiones, porque ella no viene para entregarse al Señor. Ella viene para orar, para pedirle a Dios que saque a su novio de la cárcel, porque era domingo. Lo habían tomado preso y la semana ella con su novio y una banda habían asaltado un supermercado y agarraron al novio. Ella no, ella escapó y lo llevaron preso. Y ella venía a pedir a Dios que lo sacara al novio de la cárcel. Era la razón por qué venía. Bueno, yo le dije, no importa, por la razón que venga, amén. Ella llegó, la chica, bien, el culto empezó, la reunión, todo, 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 todo. Prediqué y cuando terminé de predicar hice un llamamiento. Hice un llamamiento, eh, en realidad hice un llamamiento para entregarse al Señor y no pasó nadie. Entonces yo dije, bueno, amén, gloria a Dios. Vamos a orar por milagros. ¿Quién necesita un milagro? Y ella fue la primera que pasó. Pasó y pasaron mucha gente por un milagro. Ella estaba en el medio, quedó en el medio de la gente, ¿no? Frente al altar. Alguien me distrajo, alguien me distrajo, me llamó del costado de la plataforma porque había habido, algo pasó. Entonces yo atendí a la persona y volví
con el micrófono, me paré frente al púlpito para orar. Y yo había llamado a la gente por milagros, pero no sé qué pasó en mi mente, que dije, muy bien, ahora vamos a empezar, vamos a orar para que recibas el bautismo con el Espíritu Santo. Y empezamos a orar y habrá pasado 2, 3 minutos y se escuchó un grito y esta chica empezó a hablar en lenguas, fue llena del Espíritu Santo. Mira, fue tan espectacular lo que pasó con ella y, y estaba ahí ella orando, llorando, llorando y hablando en lengua a los gritos y otra gente también estaba recibiendo el bautismo con el Espíritu Santo. Eh, y la mamá sube a la plataforma y me dice, pastor, es increíble, es lo que yo vi en mi visión, como yo la vi, así, como así. Y yo le digo, ¿qué vio? Pero si usted lo... es increíble. Yo digo, ¿qué es increíble que esté hablando en lengua? No, no, no. No, si yo la vi hablando en lenguas cuando oramos ese día, yo en esa visión la vi hablando en lenguas y la vi llena del Espíritu Santo. Pero, pastor, lo más increíble es que ella está con pollera, con falda. Ella nunca en su vida ha usado pollera. Ella odia las polleras. Ella toda la vida con pantalones. Y ella siempre dijo, nunca en mi vida me voy a poner una pollera. Está hablando argentina, no de falda. Yo no sé qué le pasó hoy día, que antes de venir para acá se compró una pollera y vino a la iglesia con pollera. Eso es lo más increíble. No que sea que esté ahí entregándose al Señor. Yo digo, la hermana tiene que cambiar los valores, pero, pero ella es lo que ella vio, la imagen que ella vio de su hija. Y lo más difícil le parecía no era que el Señor obrara y tocara su corazón, sino que se pusiera una falda. Bueno, ahí estaba la hija tal cual como ella la vio. ¿Por qué cuento esto? Porque tu espíritu se goza en la fe. En la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, ¿sí? La convicción de las cosas que no se ven. Mira, las cosas que no se ven en lo natural, pero tu espíritu las ve, tu espíritu genera imágenes. La fe tiene conexión con imágenes. Cuando tú crees algo, tú ves la imagen de eso. Eh, entonces, cuando nosotros oramos, nosotros necesitamos imágenes que el Espíritu haya generado, porque esas imágenes son las que vemos. Por lo tanto, las imágenes correctas son las imágenes no del problema, sino de la respuesta. El alma genera las imágenes del problema. El espíritu genera las imágenes de la respuesta. ¿A qué imagen vas a creer? ¿A la imagen del problema o a la imagen de la respuesta? Esa es finalmente la gran decisión. ¿Necesitamos una imagen de lo que estamos pidiendo? ¿Necesitamos la imagen de la respuesta? ¿La tienes? Si no la tienes, pídela. El Espíritu Santo te la va a dar. Se llaman visiones. Verán visiones. Te va a dar una visión. Te va a mostrar algo. Y esa es la imagen bajo la cual vas a orar y vas a declarar. Y tu espíritu va a estar alineado con eso. Y tu espíritu se va a gozar en eso. El alma quiere ver el problema actual. El alma va siempre a tirar para abajo la oración para que llores, para que te amargues, para que tu oración sea lamentosa. Pero tu espíritu quiere que tú ores en el gozo del Señor, construyendo. Te voy a decir algo. Dios no responde por nuestro sufrimiento. Dios responde por nuestra fe. Dios no responde por cuánto lloras. Dios responde por cuánto crees. Entonces, el alma tira para abajo la oración, la trata de hacer terrenal, pero tu oración tiene que ser celestial, con una imagen celestial.
y tu espíritu, con el Espíritu Santo, crean imágenes celestiales, imágenes de lo que Dios va a hacer. ¿Cuántos de ustedes necesitan una imagen de lo que piden al Señor? ¿Sí? Necesitas una imagen, porque hay cosas que no has orado por mucho tiempo y las cosas siguen iguales. ¿Sí? El problema económico no se resuelve, los problemas siguen ocurriendo, la persona no cambia, la situación sigue desmejorada y, y es que quizás nos hemos estado conectando con el problema y orando el problema con una imagen del problema y no con una imagen de la respuesta. Le vamos a pedir ahora una imagen al Espíritu Santo. Y el Señor te la dará ahora, mañana, esta noche, te la dará. Y pídela, porque es tu derecho orar en el Espíritu, orar en la correcta dimensión. La correcta dimensión es la dimensión del Espíritu. Y orar en la dimensión del Espíritu significa que el Espíritu creó. El Espíritu sabe el futuro, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está dentro de tu espíritu. Y el Espíritu Santo dentro de tu espíritu va a crear, a inspirar la imagen de lo que Él hará. Te vas a conectar con esa imagen y vas a orar solamente eso. Y vas a declarar diariamente eso en el nombre de Jesús. Di conmigo, Padre, necesito una imagen por la cual orar. No quiero orar el problema. Yo quiero orar la respuesta. No quiero orar la dificultad. No quiero orar con la imagen que mi alma está generando. Necesito la visión que tu Espíritu Santo, en mi espíritu, quiere revelarme. Dame la visión de la respuesta, lo que tú harás. Y yo oraré solamente eso. Dejaré de llorar, dejaré de sufrir y me gozaré en la fe. Mi espíritu se gozará en la fe por la respuesta que me darás. Gracias, Señor. Yo recibo esa visión, recibo esa imagen de la respuesta y no del problema. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. 6. Nuestro espíritu se goza en la esperanza. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza. Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Para hablar de esto es importante recuperar la palabra esperanza. En la actualidad, la palabra esperanza tiene que ver con el deseo de que algo suceda. Tengo la esperanza de que voy a recuperar esa plata. Tengo la esperanza de que mi tía no se va a morir, se va a sanar. Tengo la esperanza, es como un deseo incierto. Y algunos a veces decimos la esperanza es lo último que se pierde, ¿sí? Entonces, la palabra esperanza en el día de hoy tiene una connotación de un deseo débil, de un deseo de que algo suceda, pero con una incertidumbre. Pero cuando la Biblia habla de la esperanza, en el Nuevo Testamento, cuando Pablo está hablando de esto, está hablando específicamente de lo que Dios nos ha prometido que va a ocurrir con nosotros en nuestra glorificación.
La palabra esperanza está conectada con nuestra resurrección, nuestra glorificación, nuestro reinado con Cristo en la eternidad, donde vamos a vivir y pasar la eternidad, todo lo que será nuestra vida gloriosa después que salgamos de esta tierra. Esa es la palabra, la palabra esperanza en el Nuevo Testamento. Cada vez que ves la palabra esperanza, está hablando de eso. Cuando Pablo está hablando de la esperanza, está hablando de la resurrección gloriosa. Cuando habla de la esperanza, está hablando de las bodas del Cordero. Cuando habla de la esperanza, está hablando de la herencia que vamos a recibir con Cristo, de nuestro reinado con Cristo, de los cielos nuevos y la tierra nueva, de todo lo que viene. Entonces, por eso digo que tenemos que redefinir y recuperar la palabra esperanza, porque nuestro espíritu se regocija en la esperanza. Cada vez que nuestro espíritu escucha o piensa acerca del futuro, de lo que viene, de la vida gloriosa, de la resurrección, del reinado con Cristo, etcétera, nuestro espíritu salta adentro. ¿Sabes por qué? Porque nuestro espíritu espera la manifestación gloriosa. El tiempo de la manifestación gloriosa va a ser el tiempo en que nuestro espíritu va a poder fluir libremente, sin ataduras. Este cuerpo que tenemos es una limitante para nuestro espíritu. Esta alma es una limitante para nuestro espíritu. Pero cuando seamos glorificados, nuestro espíritu no tendrá límites, no tendrá refrenos. ¿Por qué? Porque estaremos glorificados y el espíritu comandará sin ninguna negativa al alma y al cuerpo glorificados. Seremos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, pero glorificados. Entonces, nuestro espíritu se goza en la esperanza, se goza en la esperanza, así como se goza en la fe, en la visión de la respuesta, se goza también en el futuro glorioso que vamos a tener. 7. Nuestro espíritu, nuestro hombre interior, se goza en obedecer a Dios. En obedecer a Dios. Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Es el deleite, obedecer al Señor. En Juan 4:34 Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Tú y yo tenemos un desafío y es vivir en el Espíritu. Un desafío y un mandato. Y ese mandato lo podemos cumplir, lo podemos obedecer. Pero recuerda esto, tenemos que hacer fuerte nuestro espíritu. Y haciendo fuerte nuestro espíritu, todo lo demás se va a alinear detrás. Si somos sinceros con nosotros mismos, nos daremos cuenta que muchas de nuestras vacilaciones en la vida espiritual es porque no le tomamos como, no tomamos conciencia de nuestro espíritu. Y estamos tan conscientes de nuestra alma y de lo que el alma quiere y de lo que el cuerpo quiere y de lo que los demás quieren y no de lo que nuestro espíritu quiere.
Pero si tú haces caso a tu espíritu, tomas cada día atención a lo que tu espíritu desea, a lo que tu espíritu busca, al placer que tu espíritu, a lo que complace a tu espíritu, y le das a tu espíritu lo que tu espíritu anhela, te vas a convertir en un hombre y en una mujer espiritual. El apóstol Pablo habla de tres clases de hombres, tres clases de personas. El hombre natural, que no percibe las cosas que son del espíritu y que para él son locura. El hombre natural es el inconverso. Bien, acá ninguno de nosotros es un hombre natural, pero Pablo habla de estos tres. El hombre natural. En segundo lugar, el hombre carnal, el cristiano carnal. El cristiano carnal es uno que no ha crecido, no se ha desarrollado. Tiene un infantilismo crónico, como los niños. Los niños tienden a ser caprichosos, consentidos, desobedientes, ¿sí? Porque los niños no tienen autocontrol. Y a los niños les permitimos cosas porque el niño se puede tirar debajo de la mesa, gritar, patalear. Un adulto no haría eso, ¿verdad? Bueno, he visto a algunos adultos hacer esas cosas también. Pero se siente bien ridículo cuando ve esas cosas. Pero los niños, porque son niños, porque son inmaduros. Y como son inmaduros, es su expresión. Pero un rasgo de madurez es el autocontrol. Un rasgo de madurez. Y yo creo que uno de los más importantes rasgos de madurez es el autocontrol. Cuando alguien no tiene autocontrol, cuando no manifiesta autocontrol de sus reacciones, emociones, expresiones, estamos frente a una persona inmadura. Inmadura. Hablo humanamente. Hablemos espiritualmente. Un cristiano que no gobierna su carácter y que da rienda suelta a su carácter lo gobierna, es inmaduro, no ha crecido. La Biblia lo llama carnal, niño en Cristo, niña en Cristo. Un cristiano que no gobierna sus apetitos físicos es un cristiano carnal, que no está gobernado por el espíritu, sino por su carne. Quien te gobierna define qué clase de cristiano eres. Entonces el segundo tipo de cristiano es el cristiano carnal, el cristiano niño, el cristiano inmaduro gobernado por las pasiones de su cuerpo y las pasiones de su alma, no por su espíritu. Y el tercer tipo de cristiano es el cristiano espiritual. Pablo habla de estos tres. El espiritual es aquel que es gobernado por el espíritu, por su espíritu. Y obviamente su espíritu está gobernado por el Espíritu Santo, por lo tanto ese cristiano está gobernado por Dios. Y cuando el espíritu gobierna a la persona, el espíritu, nuestro espíritu, con el poder del espíritu dentro, esa persona manifiesta, número uno, autocontrol. Autocontrol. Número dos, Cristo. Cristo aparece. El carácter de Cristo, el reflejo de Cristo aparece en la persona. Y la belleza de Cristo. Cuando en el libro de Gálatas dice el fruto del Espíritu es, vio que ahí habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu.
Las obras de la carne son adulterio, fornicación, envidia, ira, celos, contiendas, divisiones, hechicería, brujería, maldiciones. Todas esas cosas, ¿tú las ves entre los cristianos? ¿Estas cosas se ven entre los cristianos? Celos, contiendas, iras, divisiones, maldiciones, malas palabras, palabras deshonestas. ¿Se ve entre los cristianos? Sí, Señor. Los pastores sabemos que eso ocurre y tratamos y trabajamos para que eso no ocurra en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos. Pero vemos mucho de eso en el pueblo del Señor. Entonces estamos frente a un pueblo niño, iglesias niñas, que no andan en el espíritu, sino en la carne. Esta es una realidad. Pablo le dijo eso a la iglesia de Corinto. Ustedes son niños. Ustedes son una iglesia inmadura. No puedo hablarles de cosas espirituales. Tengo que hablarles de cosas terrenales, de cosas de niños. Yo quiero hablarles como adultos, pero no puedo porque no han crecido. Siguen con sus problemas del dominio de la carne, de no escuchar al espíritu, de vivir en el alma, etcétera, etcétera. Y Pablo dice, habla del tercero, que son los cristianos espirituales. Y él dice, el espiritual juzga todas las cosas, él no es juzgado de nadie. El espiritual está conectado con Dios, tiene la mente de Cristo fluyendo, fluyendo, ¿sí? Entonces, ¿qué clase de cristianismo queremos? Nosotros estamos entre dos categorías, no somos hombres naturales, esos son los inconversos. Pero tú y yo tenemos solo dos opciones, o somos cristianos carnales o somos cristianos espirituales. Los carnales son guiados por su alma y su cuerpo, los espirituales por su espíritu. ¿Cuál es tu realidad? ¿Y qué es lo que queremos? Yo quiero ser siempre un cristiano espiritual, yo creo que tú también. Que el espíritu guíe mi vida. ¿Puedes decir eso? Que el espíritu guíe tu vida, tu espíritu lleno del Señor guíe tu vida. Tenemos que, de una vez, amados, hacer fuerte nuestro espíritu. Hacer fuerte nuestro espíritu. Quizá hemos tratado de resistir el poder de la carne, pero sin fortalecer el espíritu. Entonces acá se dio una buena receta, una vida devocional cada día, todos los días. ¿Sí? Tu encuentro con el Señor diario. La obediencia a todo lo que el Señor nos manda, sus mandatos. Ser obediente. ¿Ven? Ayunar. Hablar en lengua. Alabar al Señor. Entonces, hagamos esto. Pasemos de la vida cristiana almática y carnal a la vida espiritual. Vamos a la vida espiritual. Salgamos del pantano de subir y bajar. Vamos a la vida del espíritu. ¿Lo quieres? Oremos y así vamos a terminar esta reunión. Amén. Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, recibo tu palabra en mi vida. Y en el nombre de Jesús, yo tomo esta decisión de hacer fuerte mi espíritu, de fortalecer y construir mi espíritu de todas las formas en que debe ser edificado. Cada día haré fuerte mi espíritu para que gobierne mi alma,
para que domine sobre mi alma, para que ejerza la autoridad y el control y el gobierno espiritual sobre mi alma y sobre mi cuerpo. Y con tu gracia y con el espíritu de vida en Cristo, venceré el poder del pecado y de la carne. Crucificaré la carne con sus pasiones y deseos y viviré la vida fuerte, potente, gloriosa, la vida del Espíritu. Eso es lo que deseo y con tu ayuda, eso es lo que haré. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.